Buenos días. El día de hoy estaremos realizando una entrevista al arquitecto Andrés Osorio acerca de su experiencia en el ámbito de las ventas. El equipo está conformado por Jacqueline Garibaldi, Erika Ojeda, Sandra Ortiz, Andy Sargento y Arián Valenzuela. Para comenzar, ¿nos podría platicar un poco sobre usted, su empleo, en qué empresa trabaja y un poco sobre su trayectoria? Me gradué en 1994 del TEC de Monterrey de arquitectura y me dediqué inmediatamente al tema de ventas, relacionado en aquel entonces con la construcción. ¿Sí? Vendíamos software para la construcción, capacitábamos gente en ese sentido y pues empezamos vendiendo, ¿no? De ahí me fui trasladando a varias empresas, pasando por HP, Microsoft, etcétera, hasta llegar a una dirección de ventas en un grupo LAN, en un grupo que se llamaba LAN, que se especializaban en la venta de software. Después de ahí paso al grupo en el que actualmente me encuentro y ahorita soy gerente de proyectos, es decir, tengo 35 años dedicándome a las ventas, ¿no? De diferentes tipos de soluciones, desde construcción, capacitación, software y ahorita soluciones tácticas. ¿Cuáles han sido sus logros más importantes que lo han hecho llegar a su puesto? Pues el logro más importante es tener ojo para seleccionar a tu equipo de trabajo. Y cada año sobrepasar las metas. Probablemente el logro más importante es ese, que durante 30 años no ha habido un año en el que no se cumpla con la meta. Con base en estos logros, ¿ha pasado por algunas dificultades? Sí, sí ha habido dificultades desde temas como pandemia, desde temas como devaluaciones económicas, etcétera, pero no es tan importante que te equivoques, sino que cada vez que te equivoques te levantes y soluciones el problema y vayas por lo siguiente. Bueno, y ya entrando en su puesto como gerente de ventas, ¿cuáles son las funciones que usted desempeña en la empresa? Lo principal es asegurarme de que el equipo de ventas tenga las herramientas necesarias para desempeñar el trabajo y pues, ayudarles con los problemas que se van presentando en cada proyecto. En general esas son las funciones. En relación a estas, ¿cuáles son las habilidades que considera más aptas para un buen y futuro vendedor? Bueno, las habilidades del vendedor principalmente es generar confianza con el cliente, obviamente. Saber escuchar. Un consejo de ventas es que tenemos dos oídos y una boca, es decir, hay que escuchar el doble de lo que hablamos. ¿Sí? Entonces es escuchar al cliente, cuáles son sus necesidades, ser empático con ellos y desarrollar obviamente un tema de confianza. Demostrarles que somos la solución ideal, que le vamos a entregar a tiempo, que le vamos a cumplir, que no lo vamos a dejar tirado, y para que se sienta confiado en invertir su dinero o invertir su tiempo en las soluciones que nosotros podamos brindar. Y ahora, con todas estas habilidades que ha mencionado, ¿usted ha llevado algún plan de capacitación de ventas? Hay dos tipos de vendedores. Hay vendedores natos y hay vendedores que se van desarrollando con el tiempo. En ambos casos, la capacitación debe ser constante en dos sentidos. Técnica, en el que, por ejemplo, nosotros que vendemos uniformes o que vendemos soluciones balísticas, etcétera, traemos a los fabricantes para que expliquen sus nuevos productos y para que nos hagan benchmarks contra las otras marcas. Benchmarks, es decir, por ejemplo, mi chaleco antibalas es muy bueno en estas características y es superior a estas otras por esto, pero también tiene estas otras debilidades en las que estas otras marcas son más fuertes. Entonces, el vendedor tiene que estar recibiendo continuamente una capacitación técnica. Pero también son necesarias las capacitaciones de habilidades suaves. Por ejemplo, programación en neurolingüística para ventas, el cómo ser cursos de servicio al cliente. No puede ser una capacitación intensiva que les robe un porcentaje importante del tiempo. Lo importante de un vendedor es estar con los clientes vendiendo, pero sí es una parte que absorberá un 5 o 10% del tiempo del año del vendedor. Por más experiencia que un vendedor tenga, debemos de dejar la arrogancia de un lado y saber que siempre podemos aprender cosas nuevas. Entonces, ¿cómo definiría el perfil de un buen vendedor? Híjole, un vendedor es un ser multifacético porque pues está vendiendo, está llamando, está visitando, está dándoles oportunidades. Es un trabajo muy bonito las ventas, ¿sí? Obviamente dependiendo del tipo de ventas. En el caso de nosotros, les digo, vendemos en gobierno, pues los muchachos se la pasan viajando, entonces
cotizan, negocian, visitan, solucionan. Eso es lo que para mí es un vendedor. Ni siquiera porcentaje de venta que realmente hace realmente reducido. Tal vez un 20-30% de su tiempo está vendiendo y el otro 70-80% del tiempo está haciendo actividades de soporte que ayudan a la venta, pero no son propiamente venta, ¿no? Eso es lo que hace un vendedor. Con la gran experiencia que cuenta en esta área, ¿cómo considera que la situación económica del país ha afectado el ámbito de las ventas? Depende del mercado en el que te desarrolles, ¿sí? Ha habido empresas o negocios o giros de negocio que se han visto afectados, como dices, por la situación económica o por temas de pandemia o por todo lo que ustedes ya conocen, ¿no? Nosotros, afortunadamente, en el tema de gobierno, no nos hemos visto afectados. Al contrario, de hecho, es parte de cómo nosotros enfrentamos las situaciones, ¿no? Para nosotros, la palabra crisis significa oportunidad más que problema, ¿sí? Entonces, cuando llega la pandemia, por ejemplo, pues sí hubo algunos giros que se vieron afectados, hubo muchas empresas que tuvieron que cerrar, pero para nosotros, por ejemplo, el año de la pandemia fue el mejor año de la historia de la empresa, que tiene 30 y tantos años dedicándose a esto, en su historia en ese momento, es decir, 2020, perdón, porque esto empezó a finales de 2019, 2020 para nosotros fue un año récord comparado con los anteriores. Fue un año difícil, fue un año de retos, tuvimos que adaptarnos a la nueva realidad. Es decir, por ejemplo, todos los vendedores, en vez de estar viajando, pues ahora estábamos encerrados en nuestras casas, ¿sí? Ya no ibas a la empresa a trabajar. Pero pues empezó precisamente lo que estamos haciendo ahorita, las videoconferencias, el trabajo desde casa, no permitimos que el motor se parara, seguimos avanzando de una manera diferente, nos adaptamos a la nueva situación y al final del camino, al final del año, las ventas se dieron y fueron mejores que los años anteriores, ¿sí? 2022 creció, 2023 sigue creciendo, entonces han sido buenos años para nosotros. Temas de inseguridad, pues obviamente por nuestro giro nos favorece, es decir, entre más insegura sea el país y la situación, pues nosotros les vendemos a quienes procuran la seguridad, entonces ellos tienen que invertir más en ese sentido y para nosotros pues son mayores ventas. Para dar cierre a esta entrevista, ¿tiene algunas recomendaciones para los jóvenes vendedores? Pues que están en el área correcta. Vender, no importa qué es lo que vendan, pero dedicarse a las ventas. Es un área que da muchas satisfacciones, que les permite viajar mucho, que les permite conocer adicional a cosas de ventas, diferentes comidas, etcétera, ¿no? Es muy satisfactorio. Están en el lugar correcto. Finalmente, usted definitivamente nos recomienda impulsarnos a ser vendedores, ¿cierto? Totalmente. De hecho, si lo analizan profundamente, todos somos vendedores, incluso un contador o una persona que hace la limpieza, también son vendedores, pero no son conscientes de ello. ¿Por qué? Porque están vendiendo su tiempo por un sueldo. Lo interesante de las ventas es que lo hacemos conscientemente. Primeramente, muchas gracias por darnos un poco de su tiempo. Fue un placer conocerlo, arquitecto Andrés Osorio. Espero volvernos a reunir pronto y de nuevo muchas gracias por darnos esta oportunidad de entrevistarlo y darnos a conocer un poco sobre el puesto del gerente. Al contrario, estamos para servirles. Cualquier cosa que pudiéramos ayudar en el tema de futuros vendedores siempre es un gusto. Ese es un tema de motivación importante en el área de ventas.